Conversamos con el periodista y economista Daniel Stico. Él es de Argentina, es editor de economía del sitio informativo Infobae de la Argentina. Conversábamos con él y este es el análisis de la situación actual por la que está pasando en materia económica, principalmente la Argentina. Escuchemos lo que decía. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la Argentina, como ustedes sabrán, el 10 de diciembre del 2019 cambió el gobierno, volvió al poder la coalición que estuvo gobernando los 12 años previos a la gestión de Cambiemos, liderada por Mauricio Macri, y es una coalición dominada por la preferencia o focalizada exclusivamente en políticas populistas que como tales no creen en la libertad de los mercados, creen que los mercados tienen fallas y que el Estado es el único capaz de resolver y corregir esas fallas con regulaciones de cambio, de tarifas, de precio de las empresas, cómo canalizar los ahorros de las personas, si pueden o no pueden comprar dólares, si pueden transitar o no, etc. Ese es un poco el cuadro general que nos caracteriza. O sea, tenemos un gobierno que cumplió el 15 de septiembre del año pasado con la presentación formal del presupuesto 2021, pero es un presupuesto formal. Como tal, se lo presentó con el criterio de cumplir, pero no es una hoja de ruta, no es un plan económico, porque todo el equipo económico, desde el presidente de la Nación, hay suministros, jefes de gabinetes, no creen en los planes económicos, creen que la economía se puede manejar con el criterio de vamos viendo, ¿no? Como lo define muchos economistas de prestigio como Carlos Melconian, Daniel Artana, Juan Carlos de Pablo, etcétera, ¿no? Todos los economistas ven al gobierno manejándose el vamos viendo. Y así nos va. La economía argentina venía desde mediados del 2018 en un proceso de desconfianza, de recesión. Se había agotado un poco el entusiasmo que había despertado la coalición anterior de Cambiemos. ¿Por qué? Porque había heredado un gobierno en muy mal estado, con muchas deudas, con muchos atraso tarifario, atraso cambiario, venta de dólares a precios de remate. Entonces, de parte de la deuda que arrastraba un default de más de 15 años. Entonces, todo eso el gobierno de Macri intentó corregirlo, pero claramente la empresa era muy exigente como para poderla subsanar en 2 años. La fatiga de la población, el aumento de las tarifas, el impacto sobre el bolsillo de los consumidores, no resistió y por eso fracasó esa coalición y terminó mal, pero al final del día en las elecciones logró captar 41% de los votos, con lo cual no le fue visto a la distancia tan mal. Hoy nos encontramos con este escenario agravado entonces, que comienza el 2020 prácticamente, o el 10 de diciembre del 2019, con la herencia de 1 año y medio en recesión, pero una recesión atenuada, un ritmo del 1,5, 2% de caída del PBI. Llega la crisis sanitaria, el gobierno subestimó sus alcances, exageró el impacto de cómo atacar la crisis sanitaria y entonces empezó primero con la dicotomía economía o sanidad, después fue economía, sanidad o educación y siempre puso en el foco la sanidad. Hoy, a esta altura de mediados de mayo, nos encontramos con que fracasó la economía, fracasó la educación y fracasó en la sanidad. A esta altura del año, prácticamente 14 meses, 15 meses de declarada la llegada de la pandemia a la Argentina, tenemos todavía menos de un cuarto de la población vacunada, apenas un 30% de la población en estado de emergencia, más de 60 años, el cuerpo sanitario, el cuerpo de seguridad, los docentes, con lo cual entre el frente sanitario fracasó, en el frente económico la economía no logra emerger porque el gobierno está privilegiando la crisis sanitaria, como les digo, muy mal,
pero descuidando la economía, y entonces se está demorando la negociación de la deuda, y no tenemos plan, tenemos incertidumbre, y se le disparan los precios. Hoy la inflación está a un ritmo del 50-60% al año, y el gobierno espera desacelerar pisando el tipo de cambio, pisando las tarifas, o sea, postergando aumentos de tarifas, postergando la corrección cambiaria al ritmo de la inflación, y eso está generando malas expectativas a futuro porque todos sabrán que en la Argentina tenemos elecciones de medio término, o sea, se renuevan parcialmente las cámaras legislativas. No sabemos si va a ser en septiembre, si se va a postergar esa elección, pero lo cierto es que es una elección crucial porque ahí el gobierno va a definir si consolida sus mayorías y puede tener un gobierno autocrático, totalitario, que no cree en la república, no cree en la división de poderes, cree que la justicia actúa mal, cree que el legislativo puede ser el ejecutivo, o la oposición logra recuperar terreno y equilibra las fuerzas, y entonces asegura por lo menos institucionalidad hasta fin de mandato, pero con un horizonte en lo económico que va a ser complicado para lograr la reactivación que tanto necesita la Argentina, que te cuento, estamos con un nivel de pobreza que en el promedio del segundo semestre del 2020 fue del 42%, pero concretamente en los últimos 3 meses del 2020 subió al 47%, y hoy con la aceleración de la inflación y la caída de la actividad y la caída del empleo, ya el grueso de los economistas y los consultores del área social estiman que la pobreza en la Argentina afecta a más de la mitad de la población. Ahora, aquí en Paraguay, para contextualizar un poquito la consulta, varios analistas y varios economistas hablan de la necesidad de discutir siempre la calidad del gasto. Es decir, el Estado gasta, pero ¿en calidad de qué? ¿Y cómo gasta el dinero del Estado? En la Argentina eso también se da, Daniel. Estaba mencionando recién el nivel de inflación, que creo que en uno de sus comentarios por redes hablaba de que era la suma más o menos de todo lo que se da en la región, menos Venezuela, que es un caso aparte, ¿verdad? Así Y es. por otro lado, el aumento de las jubilaciones que se pueden dar, modificaciones también leí que el Ejecutivo está ordenando en materia presupuestaria. Entonces, ¿también se analiza el tema de la calidad de ese gasto que se hace en el Estado o no hay espacio para eso en este momento de pandemia? No, claramente que eso se analiza en el ámbito privado, en el ámbito de las consultoras privadas. Para el gobierno el gasto público está bien, no le preocupa la calidad del gasto, que es muy mala. Pensemos que este año los datos del primer trimestre muestran todavía una caída del empleo total registrado promedio del 1,2%, unas 200.000 personas, pero aumenta a ese ritmo 1,5% el empleo en el sector público. O sea, el gobierno no acomoda a la crisis, y lejos de contribuir con una política de austeridad fiscal, sigue expandiendo el gasto público en empleo y mucho más en provincias. Otro fenómeno que muestra la deficiente calidad del gasto es la ponderación que tienen en la Argentina los subsidios a las empresas. Para no aumentar las tarifas y mantener artificialmente bajas las tarifas, para de esa forma mantener contenida la población y al mismo tiempo tratar de bajar los índices de inflación, que aún no lo está controlando, subsidia la energía, subsidia el transporte, y esas partidas representan entre 2 y 3 puntos del PBI. Pensemos que el gobierno, en lo que va del primer trimestre del 2021, las partidas para subsidios aumentaron a un ritmo que es el doble de la tasa de inflación, 80% marzo contra marzo del año pasado, mientras que, por ejemplo, las jubilaciones la aumentaron 32%, o el gasto salarial en el propio sector público también 30-32%. Daniel, ¿considera que la pandemia va a pasar costo político en las próximas elecciones en su país? Sí, yo creo que
la crisis sanitaria debiera lamentablemente pegarle mal al gobierno en las próximas elecciones, porque a nivel tanto nacional del Poder Ejecutivo, de la Administración Central, como a nivel de provincias, hubo un manejo político de la vacunación, hubo privilegios, hubo funcionarios que se hicieron pasar altísimos funcionarios por amigos del poder, funcionarios de la salud cuando era un jefe de gabinete o era el procurador general de la nación, por ejemplo, que no tenían los requisitos de edad para anticiparse, y hasta el propio presidente de la nación dijo, no está mal pasarse en la cola. O sea, el presidente de la nación, que se jacta de ser un docente de la Facultad de Abogacía, Facultad de Derecho, desestima el fenómeno de saltarse la cola para vacunarse, negándole esa vacunación a un adulto mayor o a un médico o a un enfermero o a un personal de seguridad que está atendiendo, está en la primera línea de atención del efecto COVID. Por lo tanto, yo creo que la población va a castigar lamentablemente para el gobierno, pero le va a dar una muestra de que la sociedad tiene un límite en cuanto a la aceptación de ser manejado como ganado, ¿no? En relación a lo que nosotros vemos aquí en el país, el sector de servicios, empresas, principalmente las microempresas y las pequeñas industrias, se vieron todos muy afectados por esta pandemia. ¿Qué puede contarnos en relación a estos sectores en la Argentina? ¿Cómo está la situación para ellos, tomando en cuenta que tienen un peso muy importante también dentro de la balanza comercial? Sí, claramente el sector servicios en la Argentina, que no es ajeno a lo que pasa en el mundo, ha adquirido en los últimos tiempos una preponderancia notable, no solo en cuanto a la generación de riqueza, sino también y fundamentalmente a la generación de empleo. El gobierno es el día de hoy que a 15 meses decretada la crisis sanitaria, el 20 de marzo del 2020, mantiene la restricción del uso del transporte público de pasajeros a las actividades que él mismo decretó como no esenciales. Y en esas actividades no esenciales decretó como no esenciales la educación, el turismo, la gastronomía, la hotelería, e incluso viajar, un obrero, un trabajador, un empleado, viajar a su lugar de trabajo sin una mediana hacia una gran empresa. Y no todos tienen la movilidad propia, la bicicleta, la moto, el auto o el medio de transporte que le puede habilitar la empresa para acercarlo desde su lugar de residencia o de vivienda a su lugar de trabajo, y eso implicó que es el sector más golpeado, donde hoy tenemos prácticamente 20.000 empresas solamente en el ámbito de las empresas registradas en la Argentina. Se calcula que entre las no registradas ese número ya supera las 50.000 empresas que dejaron de operar. Eso implica pérdida de calidad de vida, pérdida de empleo, angustias en la población y justamente en el sector que es más cercano al voto del gobierno, porque son los sectores de menores a bajos ingresos donde se concentra el caudal de votos de la coalición del Frente de Todos. Y si hablamos del otro sector productivo del país, que tiene que ver con el trabajo agrícola, el trabajo agropecuario, la producción, que si bien se vio también en cierta medida en nuestros países afectado este sector por la pandemia, pudieron trabajar con mayor libertad porque la mayoría de sus actividades la hacen a cielo abierto, ¿verdad? Hay una relación siempre conflictiva con los gobiernos de corte kirchnerista en la Argentina con el sector agrícola, el productivo. ¿Cómo está eso? Bueno, hoy está pasando por una situación, si se quiere, lo que es concretamente la economía pampeana, la economía agrícola, que es que explica la mayor parte de la generación de divisas para el país, porque el grueso de la producción agropecuaria agrícola se concentra en el complejo sojero, y la Argentina no es un consumidor ni de soja, ni de poroto, ni de aceites, ni de derivados. Muy marginalmente consume parte del sector ganadero como alimento de sustentación para generar kilos de carne, pero en general
toda la producción sojera va al exterior. Y está pasando una época de bonanza porque los precios internacionales en $600 la tonelada, el nivel más alto en 12 años, le permite al gobierno generar divisas sin ningún esfuerzo. Pero desde el punto de vista del productor agropecuario, por efecto de todos los impuestos que hay en Argentina, más las retenciones, más que los insumos que compra, los fertilizantes, los plaguicidas, el mismo transporte de esos cereales o los mismos neumáticos que mueven las cosechas o que mueven la siembra, en muchos casos son importados y el gobierno tiene una restricción de importaciones que hace que el tipo de cambio que recibe el productor neto de retenciones hoy está en el equivalente a unos 60 pesos, o sea, el 50% del tipo de cambio oficial, que está en cerca de 93 pesos para el productor agropecuario, pero que el libre, el financiero, el dólar real, el dólar accesible, está en 650, con lo cual esa brecha de precios, que está más cerca cuando paga importaciones, cuando cancela compromisos con el exterior, pero cuando recibe divisas las tiene que convertir a esos 50 pesos, hace que las expectativas, pese a este escenario tan favorable en materia de precios internacionales, no lo es a la hora de sembrar, porque significa que 2/3 de su producción va al socio bobo que es el Estado y no al esfuerzo empresario. Por lo tanto, en lugar de aprovechar esta situación de bonanza para fomentar la siembra, para fomentar nuevas cosechas abundantes y aprovechar por doble vía la generación de riqueza y de divisas por aumento de producción y por aumento de precios, el gobierno se contenta solamente con percibir el efecto precio, pero con una perspectiva de menor volumen.